Pues aquí os presento la pizarra de nuestro séptimo vídeo. Estoy en racha. Lo he hecho también a continuación de los dos anteriores. Bueno, ¿qué es lo que voy a intentar explicaros en este séptimo vídeo? Pues voy a intentar explicaros Lazarillo de Tormes. ¿Y por qué digo lo de intentar? Porque de Lazarillo de Tormes podríamos estar hablando hasta mañana. Es una de esas grandes obras de nuestra literatura que dan para hacer muchos vídeos y que dan para mucho leer y mucho escribir. Pero bueno, voy a intentar haceros un resumen de lo más importante para que tengáis una visión global, y os recuerdo que en el libro la teoría está recogida en la página 214, 215 y 216. Yo voy a intentar señalar lo que considero que es más importante de toda la literatura que viene, de toda la parte de la literatura que viene en esas páginas, como os he comentado. Bueno, lo primero, os he puesto ahí el título completo de la obra, que es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. He copiado en la pizarra algunas cosas importantes relacionadas con esta novela. Es una novela tan compleja, tan novedosa y tan asombrosa que podríamos hacer como 3 pizarras con lo más importante de ella. Pero bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿de acuerdo? Bueno, si habéis visto el vídeo anterior, eso espero, ya sabéis que la novela picaresca es un nuevo tipo de subgénero narrativo novelístico que surge en España, que es exclusivo de España, que nace a finales de la Edad Media y que se desarrolla en plenitud en el Renacimiento. La primera obra, la primera novela que aparece dentro de este género literario es la que da comienzo al propio género literario en sí, y es Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes es como la parte o la manera corta de llamar a la novela, que se titula La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Cosas importantes. Aparece en 1554. Veréis en vuestro libro que es sorprendente porque aparece a la vez en 3 lugares distintos. Y ahí hay un montón de teorías de por qué sucede eso. De hecho, también hay un montón de teorías en relación a la autoría. Porque de lo que nosotros sabemos a día de hoy es que Lazarillo de Tormes es anónimo. Anónimo no es el nombre del autor, como me puso cierto alumno mío hace ya un montón de años. Anónimo es, utilizamos la palabra anónimo cuando no sabemos quién es el que ha escrito, quién es el autor o la autora que ha escrito una obra. Pues bien, Lazarillo de Tormes es una obra anónima, hay un montón de teorías, los filólogos estamos ahí hablando siempre de quién es el que puede estar detrás de la autoría de Lazarillo, pero a mí eso no me interesa que lo sepáis. Sí que quiero que sepáis que aparece en 3 sitios distintos en 1554, mediados del siglo XVI, y que hasta día de hoy, a pesar de todas las autorías posibles, vamos a seguir diciendo que es anónimo. Y que es la obra que inaugura el género de la picaresca, y es la obra que va a dar todas las características que van a seguir después las novelas que pretenden ser picarescas. Es decir, que el Lazarillo es el modelo. De hecho, todo lo que os he puesto aquí es como lo básico que aparece nuevo en el Lazarillo, que luego se va a repetir en otras novelas picarescas. Por ejemplo, para empezar, el personaje protagonista es humilde. Es un pícaro que tiene un nacimiento en las capas sociales más bajas y más pobres, de, acordaos, esta sociedad estamental tan férrea que ya teníais en la Edad Media y que sigue estando en el Renacimiento. Va a contar su vida en primera persona y como es pícaro, es alguien que ha tenido que convertirse en astuto, mentiroso, inteligente, ha hecho cosas que son incluso ilegales o amorales, y lo ha tenido que hacer por casi una mera cuestión de supervivencia, porque le ha tocado vivir en una sociedad con unas condiciones sociales, con unas normas, con unos estamentos pues muy crueles, y entonces la única manera que ha tenido de sobrevivir es incluso haciendo cosas porque son ilícitas, que no son ni siquiera buenas desde el punto de vista moral. Bien, he puesto aquí una llavecita con las características que tienen todas las novelas picarescas posteriores y que toman del Lazarillo. Es decir, todo lo que las novelas picarescas posteriores hacen es, de alguna manera, seguir siempre el modelo.
de Lazarillo de Tormes. Una de las novelas picarescas más famosas que también veremos en su día es El Buscón, escrita por Quevedo. El Buscón que escribió Quevedo sigue toda la estructura de una novela picaresca, que es la que le dio el Lazarillo. Hay tres cosas fundamentales en toda novela picaresca. La primera, tiene una forma epistolar. Yo he explicado en clase que una epístola es una carta. Son dos palabras que son sinónimas. Pues bien, ¿qué significa esto de que tenga una forma epistolar? Que toda la novela en sí es una carta, una larga carta que el protagonista, en este caso estamos hablando de Lazarillo, el propio Lázaro, cuando ya es adulto, escribe a un tal vuestra merced. Os lo he puesto por aquí. Al principio no se sabe muy bien quién es ese tal vuestra merced y conforme vas avanzando en la lectura te puedes ir haciendo un poco una idea de quién es esa persona a la que Lázaro le dirige la carta. Pero esto es súper novedoso porque la novela es una larga carta escrita por un personaje que cuenta en primera persona lo que le ha sucedido en su vida en el pasado, porque él es ya adulto y empieza a contar su vida desde que nace cronológicamente hasta el momento presente en el que se encuentra, en el que está escribiendo la carta. Esto nunca antes se había hecho en literatura. Es increíble. Segunda característica de toda novela picaresca que aparece en Lazarillo: la verosimilitud. Todo lo que Lazarillo cuenta es creíble. Es una de las características de casi todas nuestras obras literarias. Acordaos, la verosimilitud. No es verdad porque es literatura, pero podría haber sido verdad, podría haber sucedido. La historia que cuenta Lázaro, por desgracia, es un reflejo de cómo se vivía en el siglo XVI, de cómo mucha gente en el siglo XVI tenía que sobrevivir realizando oficios de lo más terribles, pasando unas penurias personales increíbles. Y todo lo que cuenta Lazarillo es una invención, porque estamos hablando de literatura, pero es tan verosímil que podría haber sucedido, podría haber sido verdad. Acordaos de la diferencia entre algo verosímil y algo que no lo fuera. El poema de Mio Cid tenía un carácter verosímil. ¿Os acordáis de la canción de Roldán? En la canción de Roldán, Roldán con una espada partía por la mitad como a 600 o 700 enemigos. Entonces está la literatura que busca la verosimilitud, por ejemplo, la literatura castellana en su mayoría, o la literatura que no busca la verosimilitud, todo lo contrario, que busca cosas como más de fantasía. Pues Lazarillo, Lázaro de Tormes, la novela en sí, es una de las obras de mayor verosimilitud. De hecho, si tú te lees Lázaro de Tormes, aprendes cómo se vivía en el siglo XVI, porque es un reflejo exacto de la sociedad de esa época, de las costumbres, de la manera de vivir, de las clases sociales, de los oficios. Es increíble todo lo que se puede aprender del Renacimiento leyendo a Lázaro de Tormes. La tercera característica que todas las novelas picarescas posteriormente continúan usando, evidentemente, es la presencia del personaje protagonista del pícaro. Y yo os he puesto aquí que el pícaro es lo contrario del héroe. Ya os lo adelanté en el vídeo anterior. Es increíble cómo una obra literaria tiene como personaje protagonista a un pobre desarrapado que ha nacido de lo más bajo de la sociedad, que ha sido pobre, que ha hecho oficios terribles en su vida, que ha hecho cosas horrorosas, y sin embargo es el protagonista. No es un caballero, no es un soldado, no es un noble, no es una dama, no es un clérigo culto, no. Es la primera vez en toda la literatura occidental que esto sucede, que el personaje principal no es alguien elevado. Y eso es muy novedoso. Si continuamos, estas son las características principales de cualquier novela picaresca, del Lazarillo, de cualquiera que venga después. Podemos hablar un poquito de cuáles son los temas que aparecen en el Lazarillo, cuál es la estructura, y ya os voy avanzando un poquito y entramos un poquito más de lleno en la temática del Lazarillo. Hablar de los temas del Lazarillo es algo bastante complejo porque lo toca casi todo. Pero como temas fundamentales de la novela, pues podemos hablar de la religión, porque habla mucho de la religión cristiana, habla de cómo hay muchas personas, porque Lazarillo tiene varios amos que son clérigos, cómo se entiende la religión en el siglo XVI, cómo hay algunas personas que lo único que pretenden o que pretenden conseguir a través de la religión es un beneficio económico personal. Habla sobre todo de la sociedad y hace una enorme, lo tenéis aquí, crítica social.
las cosas que cuenta Lazarillo son tan brutales, de cosas que pasaban en la época, de gente noble y de gente clérigo y de pobres, que todo lo que hay por encima, siempre sobrevolando de la novela, es una enorme crítica social. Habla de la codicia del ser humano, habla de la crueldad, habla del individualismo y siempre va a dar una visión de las clases sociales y de la sociedad del siglo XVI muy dura, pero es que es la que era. Las condiciones de vida de un pobre durante toda la historia han sido muy duras. Ser pobre en la Edad Media o ser pobre en el Renacimiento era algo terrible. Las condiciones sociales de cualquier persona que perteneciera al pueblo llano eran terribles. Y lo que hace Lazarillo es contar su historia y reflejar todas esas costumbres y toda esa sociedad, y lo que consigue es hacer una enorme crítica social hacia la crueldad que recibe el pobre Lazarillo cuando es un niño, hacia de alguna manera, esa codicia que tienen los ricos o esa codicia que tienen los pobres que pretenden ser ricos y no ayudan a nadie. Es muy complejo todo lo que cuenta. Muy relacionado con los temas, evidentemente, va a estar también la estructura, porque el Lazarillo incluso en la estructura es algo novedoso. Yo ya os he dicho que el Lazarillo es una novela epistolar, es decir, que tiene forma de carta. Pero es que luego la estructura también es muy novedosa, porque está formada toda la novela por un prólogo y por 7 tratados, que son algo así como capítulos. En cada capítulo, Lazarillo está con un amo diferente. En el primer tratado está con un amo, en el segundo tratado con otro amo, en el tercer tratado con otro amo. Es tan pobre, tan pobre, tan pobre Lazarillo, que tiene que estar trabajando para amos. Imaginaos, les llama amos. Es como si fueran amos de su propia vida, porque realmente lo eran. ¿Ven? Lazarillo, desde que es pequeñito, ya todo pinta que va a tener una vida muy dura. Su madre es muy pobre, su padre es muy pobre, lo acusan de haber robado, se demuestra que parece ser que sí, que estaba robando y lo ajustician. La madre es tan pobre que se pone de parto en el río Tormes, de ahí lo de Lázaro de Tormes, él nace en el río. Cuando es muy pequeñito, su madre vive con un hombre, esto hoy día, tú dices, vale, pero en el Renacimiento, imaginaos, con un hombre negro. En España, en el Renacimiento, podría haber una persona negra en todo el territorio. Tuvo un hermanito que también le llamaba que era moreno. Aquello era toda una especie como de cosa terrible para la sociedad de la época. Llega un momento en que su familia es tan pobre, tan pobre, tan pobre que la madre no lo puede alimentar. Entonces se lo da para que trabaje como lazarillo de un ciego, de ahí viene el nombre Lazarillo, como ayudante a un ciego, a un viejo que es ciego además. La madre, con todo el dolor de su corazón, le dice, ya eres mayor, cuando Lázaro no podía tener más allá de, 7, 8 años, ya eres mayor, tienes que empezar a trabajar, tienes que irte de casa porque no tengo dinero para alimentarte. Entonces la madre da a Lazarillo, a este ciego, que es su primer amo, que es con el que empieza a descubrir la crueldad del mundo, la crueldad del ser humano, la codicia, la avaricia y las malas intenciones, porque no os voy a adelantar nada, pero bueno, ya lo veréis en el vídeo que os he dicho que veáis de Lázaro de Tormes, de la película. El ciego era malo, el ciego es muy malo. Como es tan malo y es tan cruel, Lazarillo tiene que empezar a ser alguien astuto, alguien mentiroso, alguien que hace cosas que no están del todo bien para poder sobrevivir a un amo tan cruel. Realmente es cruelísimo. De alguna manera, el ciego es, creo que de todos los amos, el que en un principio tiene mayor peso, porque es el primer amo que tiene Lazarillo cuando es tan pequeño. Conforme va pasando el tiempo, Lazarillo va cambiando de amos. Tiene de amo tiene a un clérigo, luego tiene un caballero, luego tiene a un buldero, a un montón de gente que cada uno pertenece a una clase social distinta. Por eso puede ver reflejada todas las condiciones y todas las características de todas las clases sociales. Llega un momento en que Lazarillo va creciendo, se va haciendo de niño, pasa adolescente, luego pasa a adulto y a señor ya mayor. Y el último amo que tiene, o al que sirve, porque ya no es tanto un amo, es un arcipreste. Desde el momento actual, que es cuando Lázaro es adulto, aquí lo tenéis, Lázaro adulto, el Lázaro adulto es el que se sienta a escribir una larga epístola, una larga carta dirigida a un tal vuestra merced, que lo he dicho antes, ¿verdad?
En esa carta, con la estructura que ya conocéis de un prólogo y 7 tratados, en el prólogo Lázaro, el Lázaro adulto, dice que va a contar su vida desde el principio para que vuestra merced, ese destinatario que no sabemos muy bien quién es, entienda la naturaleza de el caso. El caso, al principio de la novela, nadie sabe muy bien a qué se refiere Lázaro con el caso. Luego lo sabemos. Lázaro, desde el adulto que es vendedor de vinos de un arcipreste, va contando cómo toda su vida ha sido una vida horrible, ha sido una vida durísima, en la que ha ido de amo en amo, pasando penurias, pasando hambre. Pobre Lazarillo, cuando pequeño lo que más pasó fue hambre. Le maltrataron, pasó muchísima hambre, pasó muchísimo frío, vivía en condiciones infrahumanas. Poco a poco parece ser que esas condiciones van mejorando un poquito a lo largo del tiempo. El propio Lázaro adulto, el que escribe la carta, dice que sus circunstancias van mejorando conforme pasa el tiempo, hasta que en un golpe de suerte encuentra un oficio de vendedor de vinos para un arcipreste. Un arcipreste como el arcipreste de Ita, acordaos, es un cargo eclesiástico. Pues este es el último amo al que actualmente el Lázaro adulto sirve. ¿Bien? Pues hay un rumor, que todo el mundo habla de el caso, hay un rumor relacionado con la mujer de Lázaro, porque ya no es Lazarillo. Resulta que este Lázaro adulto, que es vendedor de vinos y que trabaja para el arcipreste, pues conoció en casa del arcipreste a una mujer que era algo así como la criada del arcipreste, que era muy agradable y era muy guapa, tenía un montón de virtudes, entonces él la miraba. Y un día el arcipreste le dijo que podía ser una buena idea que Lázaro se casara con esta chica, con esta mujer, que era algo así como su criada. Entonces Lázaro no podía caber más en sí de gozo. ¿Por qué? Porque el arcipreste le puso una casa justo al lado de la casa del arcipreste para que la mujer de Lázaro, como era la criada del arcipreste, pudiera entrar y salir fácilmente de su casa a casa del arcipreste, porque era la que le hacía la comida, la que limpiaba, la que se ocupaba de la casa. Y además Lázaro tenía su trabajo, que era, salía a vender vinos, ¿bien? Que eran los vinos del arcipreste, ganaba un dinero. Es decir, que Lázaro, el Lázaro adulto, es la primera vez en su vida que vive bien, o lo que él entiende que es vivir bien. ¿Por qué? Tiene un oficio digno, no tiene que robar, no tiene que mentir, tiene una casa, tiene una cama caliente, tiene comida todos los días, está casado con una mujer bella, una mujer hacendosa. Es decir, está en el mejor de los momentos vitales. Pero hay gente que está rumoreando una serie de cosas, y esto es el caso. Esa gente rumorea que la mujer de Lázaro está siéndole infiel con el arcipreste, ¿bien? Y que Lázaro lo sabe y consiente el adulterio. Consiente el adulterio de su mujer con el arcipreste. Cuando avanzamos en la lectura de Lazarillo de Tormes, entendemos que esa tal vuestra merced es algo así como un juez. Es probablemente un juez frente al que Lázaro tendría que declarar si él sabe o no sabe algo de este asunto del adulterio de su mujer. Porque claro, tened en cuenta que, primero, el adulterio siempre ha estado penado en el pasado desde el punto de vista de la religión. Segundo, la persona con la que supuestamente la mujer le estaba siendo infiel era un arcipreste, que es un miembro de la iglesia. Y tercero, parece ser que todo el mundo comenta o dice que el arcipreste casó a Lázaro con la criada precisamente para tapar la relación que él ya tenía previamente con la criada, para que nadie sospechara de ver entrar a la criada, entrar y salir de casa del arcipreste. ¿Por qué? Porque era su criada, estaba casada y vivía en la casa de al lado con su marido Lázaro de Tormes. ¿Qué podemos sacar de conclusión de todo esto? Hay muchas lecturas posibles, pero una de las lecturas que se te queda en el cuerpo cuando lees la novela es que Lázaro ha explicado a esa especie de juez o a esa especie de vuestra merced que ha tenido una vida tan terrible que ahora que es adulto y que está bien porque tiene
como os he dicho, una vida más o menos tranquila, que si tiene que aceptar que su mujer es adúltera y le es infiel, pues con el arcipreste, pues que es algo así como el menor de los males. ¿Por qué? Porque aceptando eso tiene todo lo demás. Es decir, que él de alguna manera admite que sabe la infidelidad de su mujer y que lo sabe y que lo acepta. Tiene que de alguna manera defenderse porque hay muchos rumores al caso y que ese rumor le ha llegado a esta especie de juez, y él lo que hace es contando en esta carta toda su vida para que el juez vea que ha pasado por tantas penurias y tantas penalidades y una vida tan mala, que esta situación en la que él se encuentra es una situación magnífica, y que si su mujer le es infiel con el arcipreste, bueno, pues es algo así como el peaje que tiene que pagar para tener una vida tranquila. Podría estar hablando, como os he dicho, de Lazarillo infinitud de tiempo. Mirad en el libro, en las páginas que ya os he indicado aquí, os he ido indicando, aquí, porque hablan también un poquito más largo y tendido de cada uno de los amos, de qué características tienen. Por ejemplo, el ciego ya os he hablado un poquito de él, luego habla de un clérigo que era tan cruel, no le daba de comer, luego habla de un caballero que es el único que le trata más o menos bien porque no lo maltrata, no le pega, pero es tan pobre el caballero que no tiene ni siquiera nada para comer para él ni para Lazarillo. En fin, cada uno de los amos que tiene muestra las miserias de esa clase social, muestra de alguna manera cómo es tratado el pobre Lazarillo. Y por eso, si tú te lees Lázaro de Tormes, aprendes cómo se vivía en el siglo XVI. Y por eso, probablemente, el autor quiso permanecer como anónimo, no quiso firmar la novela, porque la crítica social es tan enorme que no le interesaba poner su nombre ahí, porque de alguna manera la reflexión que hace Lázaro es, sí, la sociedad me está señalando con el dedo, me está diciendo, tu mujer es adúltera y tú lo permites, pero esta misma sociedad me ha tratado mal desde que nací. Mi mujer no me trata mal, mi mujer está conmigo, me cuida, y vosotros ahora que señaláis que mi mujer es adúltera, sois lo que habéis sido crueles, malintencionados, me habéis matado de hambre y me habéis tratado muy mal. ¿De acuerdo? Bueno, Lazarillo es increíble. Espero que no tengáis demasiadas dudas y ya sabéis, ahora a escribir. Un besito.